La noche en que Saoirse Holloway fue inscrita en la prueba del himno de la luna, la nieve en el valle de Thornfen cayó de una forma que los ancianos jurarían más tarde haber visto solo una vez. En el invierno en que se rumoreaba que una diosa había caminado por la cresta sin dejar huellas. Caía lenta, caía recta, caía como si el cielo mismo contuviera el aliento para escuchar. Lo que Saoirse no sabía, arrodillada en la fría antecámara de piedra del salón mortuorio, con las manos de un niño muerto entre las suyas, era que cada copo que golpeaba el techo de pizarra sobre ella se sincronizaba con un pulso que ya latía dentro de sus costillas. Un pulso que había sido colocado allí antes de que tuviera edad para recordar, y que para la próxima salida de la luna, un rey de 3 reinos de ancho estaría de rodillas frente a ella por su causa. Ella no sabía que la mujer que había puesto ese pulso dentro de ella estaba en ese mismo momento ajustándose la manga de un vestido en la capital, a 3 días de viaje al sur, sonriendo a un espejo como un cazador sonríe a una trampa. Ella no sabía nada de eso. Solo sabía que las manos del niño estaban frías y que le habían dicho que las lavara antes de la cremación y que en algún lugar sobre ella las trompetas de una procesión real que llegaba sonaban graves y largas, como suenan las trompetas cuando un rey ha venido a llevarse algo. Apretó la frente contra los nudillos del niño. No podía decir una oración en voz alta. Nunca había podido decir nada en voz alta. Su garganta, desde el primer aliento que tomó, había sido una cámara sin campana. Su madre, según susurraba la manada, había mirado en la cuna, había visto a un bebé que no lloraba, y había comprendido al instante que la madre luna se había negado a insuflar un alma en esta niña. Su madre había muerto de pena antes de que Saoirse fuera destetada. Su padre se había vuelto a casar con una mujer llamada Isolde, y a Isolde le había dado a la manada 2 hijas ruidosas y brillantes, y había relegado a Saoirse a los rincones de la casa como un mantel que nadie tenía el corazón para tirar, pero que nadie quería en la mesa. A los 24 años, Saoirse no tenía rango, ni nombre de manada inscrito en el registro junto a su apellido, ni compañero asignado, ni lugar junto a la hoguera, y un solo oficio. Cuidaba de los muertos. Les lavaba el pelo, les cerraba los ojos, les arreglaba las manos, cargaba los cuerpos pequeños cuando los adultos no soportaban hacerlo, y cargaba los cuerpos adultos cuando los pequeños le rogaban que se quedara. Se consideraba el trabajo silencioso, apropiado para una chica silenciosa. Y había aprendido en todos esos años que los muertos eran los únicos miembros de la manada que no se inmutaban cuando ella se acercaba. Una sombra se movió en el umbral. La sombra de Isolde siempre era lo primero, y su voz siempre era lo segundo, porque la voz de Isolde llegaba como llega una cuchilla, con el filo por delante. Arriba, niña, lávate las manos, has sido inscrita. Saoirse levantó la cabeza lentamente. No entendía. La inclinó de la manera que se había convertido en su palabra para qué. Isolde sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una mujer que había recordado un resquicio en una ley y no podía esperar para usarlo. La prueba, dijo, y dejó que la palabra flotara para que Saoirse sintiera su peso. Toda mujer soltera en edad de casarse debe presentarse ante el rey Alfa y cantar el himno de la luna. Obligatorio, sin excepciones por defectos. Dijo la última palabra con suavidad, como quien deposita una flor en un ataúd. He firmado la lista para mis 3 hijas, incluyéndote a ti. Saoirse se levantó tan rápido que la mano del niño se deslizó de la suya. Negó con la cabeza. Volvió a negarlo. Formó la palabra no con los labios, porque eso sí podían hacer sus labios. Isolde solo amplió su sonrisa. Te presentarás, abrirás la boca, serás observada por un rey, y cuando no salga nada la corte verá, finalmente, que el veredicto de la diosa nunca fue crueldad, solo verdad. Entonces, mi niña, quizás la manada deje de fingir que perteneces a una casa. Se giró en el umbral. Usa el vestido gris, el que te queda mal, te sienta bien. Las trompetas de afuera sonaron de nuevo. Saoirse se quedó de pie con las manos abiertas a los costados, sintiendo el pulso en su pecho, ese que nunca había nombrado,
latir una vez con firmeza, como una llave girando en una cerradura que no sabía que tenía. La vistieron de gris. Isolde se aseguró de que el dobladillo arrastrara. Isolde se aseguró de que los hombros colgaran mal. Isolde se aseguró de que el cinturón estuviera ceñido a una altura que le robara a Saoirse cualquier gracia que pudiera poseer accidentalmente. Y cuando terminó, dio un paso atrás y contempló a Saoirse como un granjero contempla una cosecha que ha fallado de una manera interesante. Luego salió para vestir a sus propias hijas de carmesí y oro. El gran salón de Thornfen había sido fregado 3 veces para la llegada del rey, y las largas ventanas habían sido desentabladas por primera vez en una estación, y la luz del fuego sobre la vieja piedra hacía que las tallas de los lobos ancestrales parecieran merodear por las paredes superiores como si ellos también hubieran venido a observar. Saoirse caminó por el pasillo al final de la fila de mujeres solteras, porque la manada no había sabido dónde colocarla en una procesión basada en el rango, y había decidido por defecto que su lugar era el último. Su mejor y única amiga, una aprendiz de panadera llamada Nila, con harina perpetuamente en la costura de su manga y una boca que no se detendría ni bajo juramento, se puso a su lado y la tomó del brazo como un guardia que cierra una verja. «Voy a matarla», dijo Naila en voz baja, sin mirar la espalda de Isolde que se alejaba. «Voy a matarla y a hornearla en un pastel, y voy a darle el pastel a sus propias cabras». «¿Crees que las cabras comen pastel?» «Yo creo que las cabras comerían pastel». Saoirse le apretó el brazo. Era la única forma en que podía decir «gracias por estar aquí» y «por favor, no mates a nadie hoy». Naila entendió, como siempre lo hacía. Llevaba traduciendo los silencios de Saoirse desde que tenían 7 años. «Escúchame», susurró Naila, ralentizando el paso de ambas cerca de las altas puertas talladas. «Entras, te paras, abres la boca como siempre haces cuando Isolde te dice que hagas algo imposible. Esperas los 3 tiempos que requieren. Cierras la boca. Sales. Él es un rey y está aburrido y ya ha rechazado a todas las mujeres de 3 valles. Ni siquiera te mirará. Y luego vuelves a casa y comemos pan con mantequilla, y nunca hablamos de esto. Y yo personalmente quemaré ese vestido gris». Saoirse asintió. Le creyó. Quería creerle. No sabía que en la antecámara, más allá de las puertas, de pie justo detrás del trono, con una capa de color esmeralda profundo, con hilo de plata en el cuello, había una mujer llamada Chanel Borromine, la primera consejera del rey, que había servido al lado de su padre y a su lado desde que él había tomado la corona, y que, hacía 24 inviernos, se había arrodillado sobre una cuna en el valle de Thornfen con un vial de polvo de plata y un diapasón, y había depositado una canción en el pecho de una niña recién nacida, porque había sabido, incluso entonces, qué rito tendría que realizar este rey algún día, y lo que le costaría si la voz que buscaba no podía serle entregada por alguien que quisiera algo de él a cambio. Las puertas se abrieron. El salón estaba lleno. El rey estaba sentado en una silla que había sido traída de la capital, en pedazos y reensamblada. Su alto respaldo estaba tallado con un lobo cuyos ojos habían sido engastados con obsidiana y cuya boca estaba cerrada. Saoirse lo vio antes de querer hacerlo porque la sala atrajo su mirada hacia él como el agua es atraída hacia un desagüe. Kaelin Draventhorn no era lo que ella esperaba. Las historias decían Rey Alfa, y ella había imaginado algo imponente. Él era imponente, pero no por su tamaño, sino por su quietud. Estaba sentado sin moverse. Sus manos descansaban en los brazos de la silla. Su cabello oscuro estaba atado en la nuca. Una larga y pálida cicatriz cruzaba su mandíbula de oreja a barbilla y captaba la luz del fuego cuando giraba la cabeza, lo que hizo ahora, lentamente, para observar la fila de mujeres que entraba. Sus ojos eran del color de un cielo justo antes de que se convierta en tormenta. Pasaron sobre cada rostro sin detenerse. Pasaron sobre las hijas de Isolde. Pasaron sobre Naila. Llegaron a Saoirse y no pasaron. Se detuvieron. Su mandíbula se tensó. Ella sintió la tensión en su propio pecho, como si una cuerda entre ellos hubiera sido tensada por alguien que la probaba. Apartó la mirada.
Se obligó a apartar la mirada. Detrás del trono, en la capa esmeralda, los labios de Chanel Boramain se separaron una mínima fracción y ella se llevó la mano delicadamente y tocó el broche de plata en su garganta. Y el pulso en el pecho de Saoirse respondió al broche como un sabueso responde a un silbato. La prueba comenzó en orden de rango. Las hijas de Isolde cantaron primero, una tras otra, sus voces cuidadosamente entrenadas y cuidadosamente bonitas. Y Caitlin escuchó a cada una con la paciencia de un hombre que escucha el tic-tac de un reloj. El himno no era largo. Eran 7 líneas en la lengua antigua, una llamada, una respuesta y un voto final. Y era el mismo en la boca de cada mujer, porque las palabras eran sagradas y fijas. Lo que no era fijo era la resonancia bajo las palabras. La cosa que el lobo del rey estaba escuchando, y uno por uno, él negó con la cabeza, pequeño y cortés y absolutamente final. La hija mayor lo tomó bien, la menor no. Se mordió el labio hasta sangrar y fue sacada del salón por su madre. E Isolde no miró a Saoirse al pasar porque Isolde estaba guardando la mirada para después, cuando dolería más. Naila cantó. Naila cantó maravillosamente, de hecho, mejor de lo que nadie esperaba. Y por un momento el salón se quedó en silencio, y el corazón de Saoirse se elevó porque si era Nila, entonces Naila sería reina, y Saoirse podría desaparecer de nuevo en el mortuorio, y el asunto estaría zanjado. Caitlin escuchó. Caitlin cerró los ojos. Caitlin los abrió y negó con la cabeza. Y su rostro, por primera vez, mostraba algo cercano al arrepentimiento, como si lamentara haber hecho que Naila se presentara para nada. Naila hizo una reverencia como la hacía en la panadería cuando un cliente le daba propina, es decir, sarcásticamente, y bajó. Luego el heraldo llamó el nombre que había sido añadido al final de la lista. Saoirse Hollowvale, sin rango, de Thornfell. Una onda recorrió el salón. La manada lo sabía. La manada siempre lo había sabido. Las cabezas se giraron. Alguien, un primo 3 filas más atrás, se rió antes de poder contenerse, y la risa se cortó a la mitad, porque la cabeza de Caitlin se giró, y los ojos de Caitlin encontraron al que reía, y la risa murió en la garganta del que reía. Los ojos de Caitlin volvieron al centro. Encontraron a Saoirse. No se movieron. «Adelante», dijo él, y su voz era baja y áspera y muy silenciosa. Y se escuchó como si la sala hubiera sido construida solo para contenerla. Los pies de Saoirse se movieron. No recordaba habérselo pedido. Caminó a lo largo del salón con el vestido gris mal colgado y el dobladillo arrastrando. Y sintió cada ojo en la habitación. Y sintió el pulso en su pecho, que había comenzado a hacer algo nuevo, que era zumbar activamente con una frecuencia que podía sentir en sus dientes. Se detuvo en la marca, levantó la vista. De cerca, los ojos de Caitlin no eran grises como una tormenta. Eran del color de un lago bajo el hielo. La estaba mirando como un hombre mira algo que le han dicho que existe, pero que nunca ha visto. «¿Conoces el himno?», dijo. No era una pregunta. Era una cortesía, una advertencia, una salida. Podría haber negado con la cabeza. Podría haberlo terminado allí. No negó con la cabeza. No sabía por qué. Levantó la barbilla una mínima fracción. Sus fosas nasales se ensancharon una vez, casi imperceptiblemente. Detrás de él, Chanel Boramain se movió, y el broche de plata en su garganta captó la luz del fuego. Y el pulso en el pecho de Saoirse floreció hacia afuera, suave y amplio como una vela que prende. «Canta entonces», dijo Caitlin, y su voz se quebró muy levemente en la palabra canta, y solo alguien que estuviera escuchando lo habría oído. Saoirse abrió la boca. El salón contuvo el aliento. Su garganta hizo lo que su garganta siempre había hecho, que era nada. Ningún sonido subió por su tráquea. Ninguna nota se formó en su lengua. Sus pulmones se llenaron y vaciaron alrededor de un silencio tan completo como el silencio en el fondo de un pozo. Y el aire a su alrededor, el aire entre ella y el trono, el aire atrapado en las altas vigas de piedra y presionado contra las altas ventanas y subiendo a través de las tablas del suelo, comenzó a cantar. Cantó con su voz. Cantó una voz que nadie en la manada había oído jamás,
porque nadie en la manada había oído jamás su voz. Y sin embargo, cada persona en el salón supo al instante, en la parte del lobo bajo la piel, que la voz en el aire era la suya. La primera línea se elevó, la segunda se respondió a sí misma, la tercera se abrió en la larga vocal de la lengua antigua, un sonido como una campana golpeada bajo el agua, y las tallas en las paredes parecieron inclinarse para escucharla. Kaelin Draventhorn cayó de rodillas. No tropezó, no se tambaleó. Puso una rodilla y luego la otra sobre la piedra, con el movimiento exacto y deliberado de un hombre que acepta un veredicto que se le debía desde hace mucho tiempo. Y su cabeza se inclinó y sus manos se apoyaron planas en el suelo a cada lado de él, y sus hombros temblaron una vez, solo una vez, con la fuerza de algo rompiéndose dentro de él. El himno terminó. El aire se aquietó. Saoirse cerró la boca. Kaelin, todavía de rodillas, levantó la cabeza. La estaba mirando como si ella hubiera metido la mano en su pecho y hubiera prendido fuego a algo que él quería extinguido hacía mucho tiempo. Mía, dijo. Y la palabra no fue fuerte, pero el salón la escuchó, porque el salón había sido construido para contener su voz. Por la ley antigua y la nueva, Mía. Antes de cualquier objeción, antes de cualquier contrato, antes de cualquier reclamo previo a este momento, la nombro y la tomo, y responderé con mi sangre por ello. Y Sol emitió un sonido. No fue una palabra. Fue el sonido que hace una mujer cuando una trampa que ha puesto se cierra sobre su propia mano. Detrás del trono, Chanel Borramain sonrió, pequeña y privada, y bajó la mano del broche de plata. Y el pulso en el pecho de Saoirse, habiendo hecho su trabajo, se asentó en un latido profundo y constante que ya no era del todo suyo. La sacaron del salón envuelta en una capa que olía a él. Kaelin se había quitado su propio manto exterior de los hombros cuando se levantó del suelo y lo había abrochado alrededor de los de ella, sus manos cuidadosas en su garganta, cuidadosas como si su garganta fuera el himno y tuviera miedo de romperlo. Ella no se inmutó. Debería haberse inmutado. Se inmutaba por todo, por la mano de Isolde en su hombro, por el perro del panadero cuando ladraba, por el viento cuando entraba por las rendijas de la ventana del mortuorio. No se inmutó ante él. Su cuerpo, que había sido criado para hacerse pequeño en presencia de cosas poderosas, lo había evaluado y había decidido, sin su permiso, que él no era algo de lo que encogerse. La Come la acompañó a las cámaras que le habían sido reservadas en la fortaleza de Thornfell, y no la tocó de nuevo excepto para abrir puertas. Y cuando estuvieron solos en la antecámara, se volvió hacia ella y se arrodilló, no sobre ambas rodillas esta vez, sino sobre una, lo que para un rey seguía siendo algo que habría hecho llorar a un bardo. Y la miró como un hombre mira una ventana por la que ha pasado durante años sin saber que era la ventana de su propia casa. Perdóname, dijo. Su voz era baja y áspera, como decían las historias. Y él entendió ahora que la aspereza no era amenaza. Era el sonido de una voz a la que no se le había permitido ser suave durante mucho tiempo. Te reclamé frente a una corte antes de haber preguntado tu nombre de tu propia boca. No fingiré que tuve elección. Mi lobo ha estado escuchando ese sonido desde que era un niño. Si no hubieras hablado, habría muerto en esa silla. Pero tú tenías una elección, y yo la tomé. Así que, te pregunto ahora, Saoirse. Dijo su nombre como un sacerdote dice una palabra que solo ha leído y nunca ha pronunciado, con reverencia y con miedo a pronunciarla mal. Vendrás conmigo a la capital como mi compañera, como mi reina, como tú misma, y nada más que no pueda ganarme. Ella lo miró fijamente. No podía responder con sonido. Él pareció entenderlo. Esperó. No la apresuró. Su mano, la que no estaba apoyada en su rodilla, estaba abierta a su lado, con la palma hacia arriba, vacía, una ofrenda sin petición. Pensó en el mortuorio. Pensó en las manos frías del niño que había estado lavando cuando comenzaron las trompetas. Pensó en la sonrisa de Isolde en el umbral. Pensó en Naila diciendo, nunca hablaremos de esto. Y supo, con un dolor que no entendía, que nunca más se sentaría en una cocina con Naila a comer pan con mantequilla. Porque respondiera lo que respondiera a este hombre, su vida ya no tenía la forma que tenía hacía una hora.
Levantó la mano, la posó muy ligeramente sobre la de él. El aliento lo abandonó de golpe, como si lo hubiera estado conteniendo desde que la vio en la fila. Cerró los ojos, le dio la vuelta a la mano y presionó su frente contra sus nudillos, de la misma manera que ella había presionado su frente contra los nudillos del niño solo unas horas antes, y sintió, a través del dorso de su mano, que él estaba temblando. «Gracias», dijo contra su piel. «Gracias, gracias». Ella aún no sabía que en algún lugar más allá de la puerta, con una letra tan pulcra que parecía impresa, se estaba sellando con cera plateada y enviando al sur con un jinete que solo cabalgaba de noche. No sabía que la carta decía solo una línea. Está hecho. Solo sabía que un rey estaba arrodillado en el suelo de una cámara prestada con la frente contra su mano, y que el pulso en su pecho, por primera vez en su vida, se sentía menos como algo vivo dentro de ella, y más como algo que había sido puesto allí y finalmente había sido llamado a casa. Cabalgaron hacia el sur por la mañana. Naila fue con ella porque Niles había marchado hacia el capitán del rey y le había dicho, con una voz que no admitía discusión, que la reina tendría una dama, y la dama sería ella. Y si alguien más intentaba solicitar el puesto, ella personalmente pondría harina en sus botas. El capitán del rey, un hombre llamado Rafael, con la nariz rota y una boca divertida, la había mirado de arriba abajo y había dicho, «Hecho, panadera». En el camino, Kaelin cabalgó junto a Saoirse. No la agobió, no habló innecesariamente. Cuando ella sintió frío, su capa encontró sus hombros de nuevo sin ceremonia. Cuando la procesión se detuvo en un arroyo, él desmontó primero y le ofreció la mano para ayudarla a bajar, y ella la tomó, y no la soltó hasta que sus pies estuvieron seguros en el suelo. E incluso entonces, su pulgar rozó una vez sus nudillos como para confirmar que ella seguía allí. En una de esas paradas, una pequeña criatura salió de los juncos. Era un cachorro, no un cachorro de lobo, algo más pequeño y ordinario y medio muerto de hambre, un descarte de un perro de granja, con el pelaje enmarañado y una astilla en la pata. Caminaba sobre 3 patas y un trozo de coraje directamente hacia Kaelin, pasando a los capitanes y los guardias y los caballos, y se sentó sobre su bota, y lo miró y esperó. Toda la compañía se quedó quieta. Kaelin Draventhorn, rey alfa de 3 reinos y rechazador de toda voz de prueba en el reino, suspiró el suspiro de un hombre al que se le acaba de asignar un nuevo e ineludible deber. Se arrodilló, sacó la astilla de la pequeña pata con manos que habían matado hombres, puso al cachorro dentro de su alforja con una tira de carne seca y un pliegue de su propia capa como cama, y montó sin decir palabra. Y el cachorro apoyó la barbilla en el borde de la bolsa y se durmió. Saoirse lo miró. Él la miró a ella. Se encogió de hombros muy levemente, como diciendo, «Yo no hago las reglas». La comisura de su boca se movió. Fue la primera vez que sonrió en presencia de un hombre que no estaba muerto. Él lo vio. Cerró los ojos como una persona cierra los ojos frente a un amanecer. La capital, Caker Draventhorn, se asentaba en un acantilado sobre un río que corría plateado al amanecer y negro al anochecer. Y sus torres eran viejas de la manera en que solo ciertas torres son viejas, es decir, eran más viejas que el reino que se había construido a su alrededor. Entraron bajo una puerta tallada con lobos, cuyas bocas estaban cerradas, como el trono. Y Saoirse entendió sin que se lo dijeran que la boca cerrada era una antigua señal familiar, y que significaba, en su lengua, la palabra que no se puede decir en voz alta, que también era, se dio cuenta, una especie de nombre para ella. Fueron recibidos en el patio interior por la corte. Se había reunido rápidamente. La noticia había corrido por delante de ellos por pájaro y por jinete, y los nobles de la capital se habían puesto sus mejores galas y sus rostros más curiosos, y estaban de pie en grupos apretados bajo el sol frío, y observaban al rey ayudar a una chica muda de un pequeño valle a bajar de su caballo, como si estuviera hecha de algo más raro que el cristal. Entre ellos, al frente, más cerca de los propios escalones del rey, estaba la mujer de la capa esmeralda. Saoirse la vio y no supo por qué se le oprimió el pecho. Nunca había visto esa cara antes, estaba segura,
Y sin embargo, la vista de Chanel Borramain le produjo la misma sensación que había experimentado una vez de niña cuando había puesto la mano en una estufa y la había retirado antes de que su mente procesara el calor. El cuerpo lo supo primero. El cuerpo siempre lo sabe primero. Mi rey. La voz de Chanel era baja y cálida y bellamente entrenada. La voz de una mujer que había pasado toda una vida siendo escuchada. Y mi reina. Su reverencia fue inmaculada. Sus ojos, cuando se levantaron hacia Saoirse, eran amables. También fueron, por un instante, los ojos de un artesano examinando una pieza terminada en busca de defectos. Solo un instante, luego volvieron a ser amables. Bienvenidos a casa. Caitlin asintió. Consejera Borramain, perdonará la prisa de los arreglos. Habrá una presentación formal en la luna llena. Hasta entonces, la reina descansará y se le mostrará la casa y elegirá lo que quiera de ella. Lo que no elija será retirado. Chanel inclinó la cabeza. Como usted diga, dirigió su sonrisa a Saoirse. Mi señora, cualquier cosa que necesite, cualquier cosa en absoluto. Mi puerta es la segunda en el corredor oeste. No dude en llamar. Saoirse inclinó la cabeza una mínima fracción. Su pulso, el que tenía en el pecho, hizo algo que no entendió. Se aquietó. Se aquietó como un perro se aquieta cuando su amo entra en la habitación. Apartó la cara rápidamente para que Caitlin no viera lo que fuera que había en ella. Pero Caitlin lo veía todo, siempre, y sintió su mano en la parte baja de su espalda, firme, y lo oyó murmurar, bajo, solo para ella. Respira. Ella respiró. Esa noche, durmió en una habitación que había pertenecido a su madre. Él se lo había dicho en voz baja mientras una doncella preparaba la cama. Y también le había dicho que podía tener cualquier otra habitación en la fortaleza si ésta no le convenía. Y ella había negado con la cabeza porque la habitación le convenía de una manera que no podía explicar. Porque la habitación tenía una ventana que daba al este y un pequeño hogar con una piedra tallada en el dintel. Y la talla era de un lobo con la boca cerrada. Y Saoirse había sentido, al mirarla, que había sido esperada. No durmió bien. Soñó con una cuna y una mano con plata en las yemas de los dedos y un sonido siendo vertido en su pecho como agua en una jarra. Se despertó con el sueño aún resonando y se sentó en la oscuridad desconocida y se dio cuenta de que podía oír muy débilmente el pulso que no era suyo. Estaba zumbando hacia el corredor oeste, hacia la segunda puerta. Por la mañana, Caitlin le trajo el desayuno él mismo. Esto, aprendería ella, no tenía precedentes y todo el personal de la cocina había reorganizado todo su día en torno a ello. Puso la bandeja en la mesa baja junto a la ventana y se sentó frente a ella y la observó comer como si la vista de ella comiendo fuera algo que había extrañado sin saberlo. El cachorro del camino, ahora llamado Goose por Nyla, sin el permiso de nadie, se sentó en la bota de Caitlin y esperó migajas. Nyla, a quien le habían dado la cámara contigua y ya la había reorganizado 2 veces, asomó la cabeza y dijo, a la reina le gustaría ver la biblioteca y los jardines, y a cualquiera que alguna vez la haya hecho sentir pequeña, en ese orden. La boca de Caitlin se movió. Estuvo cerca de ser una sonrisa. En ese orden. La guió a través de la fortaleza. Le mostró la biblioteca, que era alta y estrecha y olía a cedro. Le mostró los jardines, que estaban desnudos por el invierno y hermosos en su estructura. Le mostró la pequeña capilla donde su madre había rezado y no le dijo qué le había pasado a su madre, y ella no preguntó. En los umbrales de la cámara del consejo se detuvo. No tienes que entrar, dijo, pero deberías verla una vez para que la habitación te conozca. Ella entró. Chanel estaba allí, en la mesa, inclinada sobre un mapa. Se levantó de inmediato. Hizo la misma reverencia inmaculada. Dijo, mi reina. Y su voz era cálida y el pulso de Saoirse se aquietó de nuevo. Fue entonces cuando Saoirse lo supo. No todo, aún no sabía todo, pero supo que el pulso en su pecho no era suyo y que Chanel Borramain podía hacerlo comportarse
y que lo que le habían hecho en una cuna hacía 24 inviernos había sido obra de la mujer que ahora le sonreía sobre de un mapa del reino del que estaba a punto de convertirse en reina. No podía decirlo. Esa era la crueldad y la protección del asunto. No podía decírselo a Caitlin. Tampoco podía escribirlo. Todavía no, porque no sabía qué escribir. Mi pulso le responde. Mi pulso no es mío. Mi pulso fue puesto en mí. Él le creería. Sabía con el tipo de certeza que no tiene nada que ver con la evidencia que él le creería en el instante en que se lo pidiera. Precisamente por eso no podía pedírselo todavía, porque Chanel Boramain había sido la consejera de su madre y de su padre, y lo había criado en los años posteriores a la muerte de su madre, y Saoirse lo había visto hablarle con la fácil deferencia que un hijo le da a una tía que se lo ha ganado, y había visto en la rápida manera en que Chanel había tocado su manga al final de la reunión del consejo que la mujer lo amaba a su manera, que era el tipo de amor más peligroso, el que no excluye el uso. Saoirse necesitaba estar segura. Así que observó. Observó durante 3 días mientras la corte se preparaba para la presentación de la luna llena, mientras las costureras la vestían de plata y gris pálido, mientras Naila coqueteaba descaradamente con el capitán Rafael en las cocinas e informaba sobre los chismes, mientras Gus, el cachorro de 3 patas, seguía a Caitlin por los pasillos como una pequeña sombra peluda y era alimentado con cosas inadecuadas por cada guardia que pasaban. Observó y aprendió. Aprendió que Chanel iba cada noche sola a una pequeña habitación junto al corredor oeste, que una vez había sido una sala de tratados y ahora oficialmente solo contenía su correspondencia privada. Aprendió que Chanel siempre llevaba el broche de plata y lo tocaba cuando pensaba. Aprendió que el pulso en el pecho de Saoirse se aceleraba cuando Chanel estaba enojada y se suavizaba cuando Chanel estaba complacida y caía casi a nada cuando Chanel tocaba el broche. Aprendió, lo más importante, que el propio lobo de Caitlin estaba inquieto cerca de Chanel de una manera que Caitlin aún no había notado. Se lo había dicho él mismo en la cama la segunda noche, cuando había pedido compartir su habitación y había prometido con la gravedad de un hombre que jura ante un sacerdote que dormiría sobre las sábanas y no la tocaría, excepto para sostener su mano si ella lo deseaba. Había mantenido el voto. Habían yacido uno al lado del otro con el largo de una manta y 1000 años de deseo entre ellos, y él había sostenido su mano y había dicho somnoliento: «Mi lobo está extraño esta noche. Da vueltas. Ha estado dando vueltas desde que cruzamos la puerta». Ella había girado la cara hacia él en la oscuridad. Le había apretado la mano. Él había entendido el apretón como consuelo. Había sido una advertencia y ella aún no sabía cómo hacérselo entender. En la tercera noche le hizo entender otra cosa. Él no había tenido la intención de besarla. Ella lo sabía porque él le había dicho en la puerta de la cámara que no la besaría hasta que ella hubiera sido suya, el tiempo suficiente para saber que podía decirle que no y ser obedecida. Y ella había asentido, y habían entrado, y Gus había reclamado la alfombra junto al fuego, y luego Caitlin se había girado para correr las cortinas, y su manga había rozado su muñeca, y ella, sin pensar, había agarrado su manga, y él se había vuelto y la había mirado, y ella se había puesto de puntillas, y él se había inclinado porque era un hombre que entendía las invitaciones, y sus bocas se habían encontrado en la oscuridad, iluminada por el fuego con la cuidadosa e incrédula lentitud de 2 personas que habían sido prometidas la una a la otra antes de que ninguno de los dos hubiera nacido. Él sabía a invierno y a hierro y al más leve rastro del vino de la cena. Su mano subió a su mandíbula y su pulgar rozó la comisura de su boca, y él emitió contra sus labios un sonido que no era exactamente una palabra, una sílaba baja y rota que su pulso respondió antes que su corazón. Ella se apretó más. Él la dejó. No la agarró. No la tomó. La dejó trepar por él como una enredadera trepa por un enrejado, lenta y segura y a su propio ritmo. Y cuando sus manos encontraron su cuello, él se retiró la más mínima fracción y apoyó su frente contra la de ella. «Saoirse», dijo, «si quieres esto, dejaré de fingir que puedo esperar. Dímelo». Ella asintió contra su frente.
Asintió una, dos, una tercera vez para estar segura. Él emitió la sílaba rota de nuevo. Sus manos se movieron hacia los cordones de su garganta. Y entonces, a través de la puerta, a través de la piedra, a través del largo corredor que conducía al oeste, una campana comenzó a sonar. No la campana de la hora, la campana de alarma. Las manos de Kaelan se detuvieron. Su cabeza se levantó. Todo su cuerpo cambió en un instante de amante a rey. Y estaba en la puerta con su espada en la mano antes de que Saoirse hubiera tomado un respiro completo. «Quédate», dijo. La miró una vez. Sus ojos ya eran del color del lago bajo el hielo. «Por favor, quédate aquí. Cierra la puerta con llave». Se había ido. Gus se levantó de la alfombra, con el pelo erizado, y fue a la puerta y gimió. Saoirse se quedó con la mano apretada contra la boca, sintiendo la forma de su beso todavía allí, y el pulso en su pecho, que no era suyo, dio un único, pequeño y satisfecho latido. El latido de algo que acababa de causar exactamente lo que había pretendido causar. La campana era por los establos. Un mozo de cuadra había sido encontrado muerto. La historia, para cuando Saoirse la supo por Nyla a la mañana siguiente, era que un señor fronterizo llamado Gaunt Marrowen, un bruto de hombre con un reclamo contra la corona más antiguo que el del propio padre de Kaelan, había enviado un asesino a la capital para matar a la nueva esposa del rey antes de que la presentación pudiera tener lugar. Y el mozo, regresando tarde de un recado, había visto al asesino y había sido asesinado por ello. El asesino había sido capturado tratando de escalar el muro este. Era hombre de Marrowen, no había duda. Su capa tenía los sigilos de Marrowen cosidos en el forro, el tipo de error que un hombre comete cuando le han dicho que se asegure de ser identificable en caso de captura. Kaelan, cuando Saoirse lo vio al amanecer, estaba furioso de una manera que aún no lo había visto. Una furia fría y contenida que hacía que los guardias en el corredor retrocedieran a su paso. Vino a su cámara. Se arrodilló junto a la silla donde ella estaba sentada. Tomó sus manos. «Partiré esta noche», dijo. «Tomaré su fortaleza antes de que la luna esté llena. Daré un ejemplo de él que los señores fronterizos no olvidarán en 3 generaciones. Estarás a salvo aquí. La capital es mía. Mi guardia está duplicada a tu alrededor. Chanel se ha ofrecido a dormir en la cámara exterior personalmente. Rafael se queda. No debes abandonar la fortaleza». Presionó sus nudillos contra su boca. «Volveré a ti en 4 días. Terminaremos lo que la campana interrumpió. ¿Me entiendes, Saoirse?» Ella asintió porque no podía hacer otra cosa, y observó sus ojos, e intentó con todas sus fuerzas decir con su rostro lo que no podía decir con su boca. «No me dejes sola con ella». Él no lo leyó, no lo estaba buscando. Era un rey con un hombre que casar y una esposa que proteger, y le acababan de entregar la historia más simple posible. Un bruto obvio con un rencor obvio y un sigilo obvio, y su rabia tenía ahora una dirección. Y necesitaba esa dirección, porque un rey que no sabe dónde apuntar su rabia es un rey que la vuelve hacia adentro y se desgarra. Partió al anochecer. Ella observó desde la ventana. Él miró hacia arriba antes de pasar bajo la puerta. Presionó su mano contra su pecho sobre el lugar donde, en las historias, vivía el zumbido del vínculo. Y ella presionó su mano en el mismo lugar de su propio cuerpo. Y la cosa bajo su palma, que no era su pulso, le devolvió el zumbido. Y él sonrió porque no lo sabía. Y se fue. Chanel vino a verla esa noche. No vino como consejera, vino como amiga. Trajo una pequeña tetera de té y 2 tazas y un plato de pasteles de miel. Y envió al guardia fuera de la puerta a un recado para buscar agua fresca. Y se sentó frente a Saoirse en la mesa baja junto al fuego. Y sirvió el té. Y dijo muy suavemente: «Lo sabes, ¿verdad? Me preguntaba cuándo lo harías. Eres más lista de lo que me permitía esperar». Saoirse no se movió. Gus, que había estado dormido en la alfombra, levantó la cabeza, miró a Chanel y comenzó a gruñir muy bajo. Chanel no lo miró. Miró solo a Saoirse. «Por favor, no te asustes. No tengo intención de hacerte daño. He pasado 24 años manteniéndote con vida, querida. Fui al lecho de tu madre cuando tenías 3 días y deposité la resonancia en tu pecho.
y he sido, a mi manera, tu madrina desde entonces. Sé que no es así como te sientes. Sé que te criaron sin amabilidad. Intenté, donde pude, asegurarme de que Isolde no te matara directamente, lo cual es más de lo que quizás te das cuenta. Bebe el té. Es solo té. No necesito envenenarte. Eres mucho más útil despierta. Saoirse no bebió. Chanel suspiró. Muy bien, déjame decirte lo que eres entonces, para que puedas elegir, con pleno conocimiento, en qué te convertirás después. El linaje de Kylan lleva una resonancia de vínculo que solo puede ser respondida por una frecuencia específica. Durante 3 generaciones, la frecuencia no ha ocurrido naturalmente en ninguna mujer viva. Su padre se casó sin ella y murió loco. Su abuelo, lo mismo. El linaje fracasará en una generación si Kylan no se vincula de verdad. No podía producir la frecuencia en una mujer, pero podía atarla, como una canción a una jarra, a un recipiente. Tú fuiste el recipiente que encontré, una infante muda, sin voz propia que contaminara la resonancia, una garganta que nunca sería capaz de producir un tono competidor, un cuerpo criado en la oscuridad, poco probable de ser notado, poco probable de ser cortejado, poco probable de ser arruinado antes de la prueba. Le pedí a la luna un recipiente. La luna me dio a ti. Sus ojos estaban húmedos. Estaban genuinamente húmedos. Esto, entendió Saoirse, era la parte más aterradora. Chanel se creía a sí misma. No hice esto por mí, niña. Lo hice por él, por la casa de su padre, por el reino. Tú fuiste el precio. Ahora tienes el resto de la vida de una reina por delante. Serás amada. Estarás a salvo. Él nunca lo sabrá y yo nunca se lo diré mientras tú no lo hagas. Firma el vínculo en la luna llena. Ten su hijo. Vive. Eso es todo lo que pido. Estaré a tu lado cada día de tu reinado. Te aconsejaré como aconsejé a su madre. Cuando mueras, muy vieja, en una cama rodeada de tus nietos, seré enterrada a tus pies. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo? Saoirse la miró. Saoirse, que no podía hablar, que no podía escribir lo suficientemente rápido, que no podía en este momento hacer nada. Hizo lo único que podía. Cogió la taza de té y muy deliberadamente la volcó en el suelo. El té se extendió por la piedra. Gus ladró una vez, agudo. La cara de Chanel no cambió, pero algo detrás de ella sí. Ah, dijo suavemente, ¿crees que se lo dirás? Dejó su propia taza. Querida, se ha ido a matar a un señor fronterizo cuyo único crimen, en verdad, fue interponerse en mi camino. El asesino en el establo llevaba el sigilo de Merwin porque yo misma lo cosí en el forro. Kylan regresará en 4 días con la cabeza de Merwin en una lanza y una historia que la corte adorará. Y tú estarás a su lado de plata, y le cantarás un himno que tu cuerpo no puede producir sin mí. Y sonreirás porque la alternativa es que toque este broche en mi garganta, y la resonancia que puse en ti se apague para siempre. Y cuando él te busque en la cama en 2 años, o 5, o 10, su lobo no encontrará nada que responder. Y él lo sabrá, y nunca te perdonará, porque para entonces ya te habrá amado, y la cosa que amaba habrá sido una mentira. Se levantó, se alisó las faldas. Duerme sobre ello, niña. Estaré en la segunda puerta del corredor oeste. Cuando te decidas, ven a mí. No tardes. La luna llena es en 4 noches. Se fue. Gus fue hacia el té derramado, lo olfateó y le gruñó. Y luego vino y presionó su pequeño y cálido cuerpo contra el pie de Saoirse. Y Saoirse se sentó en la oscuridad iluminada por el fuego y entendió finalmente que había nacido en una historia que no era suya, y que la única manera de hacerla suya era terminarla. No durmió. Se sentó en la ventana y observó la luna salir un poco más llena que la noche anterior. Y pensó de la manera en que siempre había pensado, que era en silencio, cuidadosamente, dándole vueltas a un problema, como una vez le había dado vueltas a las manos de los muertos, para colocarlas correctamente en el sudario. No podía hablar, no podía advertirle por escrito. Chanel controlaba la correspondencia. No podía abandonar la fortaleza. La guardia había sido duplicada con hombres que Chanel había ayudado a elegir. No podía escribir una carta lo suficientemente larga
como para transmitir la verdad antes de que el broche en la garganta de Chanel hiciera lo que fuera que el broche pudiera hacer. Tenía 4 días. Tenía 4 días y un perro de 3 patas y una mejor amiga con harina en las mangas. Y tenía la cosa en su pecho que no era suya. Y se dio cuenta, lentamente, de que tenía una cosa más. Tenía el hecho de que la cosa en su pecho no era todo lo que había en su pecho. Había algo más. Había habido algo más toda su vida debajo de la resonancia atada, más silencioso, más antiguo, suyo. Lo había confundido con el silencio. Había pasado 24 años creyendo que donde debería haber estado su voz solo había ausencia. Y entendió ahora, sentada en la ventana con el cálido peso de Gus en su pie, que la ausencia había sido una puerta. Y detrás de la puerta había algo que Chanel no había puesto allí, porque Chanel solo había puesto la resonancia encima. Y no había quizás sabido lo que había debajo. Se llevó la mano al pecho, escuchó más allá del zumbido atado, escuchó por debajo, muy abajo, silencioso, como un segundo latido, algo respondió. Era más cálido que la resonancia. Se sentía, si tuviera que darle una forma, como luz contenida dentro de una campana. Era, pensó, suyo. Aún no sabía para qué era, pero sabía, con la certeza que antes solo había sentido por los muertos, que era suyo, y que Chanel no era su dueña. Ahí era donde comenzaría. Por la mañana envió a Naila a la biblioteca. Envió a Naila con una lista. No podía decir la lista, pero podía, laboriosamente, escribirla. Y Naila podía leer cualquier cosa que Saoirse escribiera, incluso si estaba escrito con la mano izquierda y temblando. La lista era pequeña. Decía, antiguos linajes, nacidos mudos, ataduras de resonancia, plata. Nila la leyó. Nila no preguntó. Naila dijo, dame el día. Nila regresó al anochecer con 3 libros y un rostro que había perdido algo de su color. Saoirse, dijo. Se sentó pesadamente en la alfombra. Gus se subió a su regazo sin ser invitado. Saoirse, había un linaje antiguo. El nombre Hollowvale no es solo un nombre de manada. Es más antiguo. Es un linaje de cantores. No cantores como los bardos, cantores como los que la lengua antigua llama portadores del aliento. No se suponía que produjeran sonido. Se suponía que cantaban en Thornfinn, de la manera en que el aire lo cantó en lugar de ti. Eso es lo que hacían. Todo el linaje. Fueron aniquilados hace 300 años en una purga, porque los reyes antes del linaje de Kylen les tenían miedo. Los libros dicen que la última de ellos fue una niña escondida en los valles fronterizos. Dicen que sus descendientes no sabrían lo que eran hasta que a uno de ellos se le hiciera cantar. Levantó la vista. Saoirse, ella no puso la canción.